sentada sola cerca del frente. Se sentaba justo 3 asientos atrás en el camino, directamente encima de la rejilla de ventilación, con el rostro parcialmente oculto por mechones de cabello castaño. Sus hombros estaban encorvados hacia adelante, y aunque intentaba ocultarlo, Walter podía ver su mano subiendo ocasionalmente para secarse las lágrimas. Este era el tercer día consecutivo en que la había notado llorar, siempre siguiendo el mismo patrón. Callada y reservada cuando el autobús estaba lleno, bajando gradualmente la guardia a medida que los estudiantes se bajaban en sus paradas. Walter frunció el ceño, la preocupación marcando líneas más profundas en su rostro curtido. Llevaba conduciendo esta ruta el tiempo suficiente para reconocer las señales de un niño con problemas. Mirando su portapapeles donde guardaba la lista de estudiantes, confirmó lo que ya sabía. Su nombre era Rory Carson, clase 9B. Llevaba solo 2 semanas matriculada en Willow Glen. La primera semana, Walter no había pensado mucho en su comportamiento. Tranquilo, los estudiantes nuevos a menudo se mantenían a sí mismos hasta que encontraban su lugar. Pero esta segunda semana había mostrado un patrón inquietante, y hoy parecía particularmente mal. Fifth Street, llegando, gritó Walter, mientras reducía la velocidad para la parada. 2 chicos agarraron sus mochilas y se dirigieron al frente, agradeciendo a Walter mientras bajaban del autobús. Él los observó caminar hacia sus casas antes de cerrar la puerta y continuar su ruta. Con cada parada, el autobús se vaciaba más, y Walter seguía echando vistazos a Rory a través de su espejo. Solo quedaban 5 estudiantes y la parada de Rory era la última en su ruta. A medida que el autobús se vaciaba más, sus lágrimas silenciosas se hicieron más evidentes. En un momento, Walter notó algo peculiar. Mientras tomaba una curva, Rory de repente se encorvó hacia adelante, su mano desapareciendo debajo del Lanto-Semlar asiento. Walter no podía ver claramente lo que estaba haciendo. Necesitaba mantener los ojos en la carretera, pero parecía que estaba examinando la rejilla de ventilación debajo del asiento. Un sonido metálico resonó en el autobús ahora, silencioso. ¿Todo bien ahí atrás?, preguntó Walter preocupado. La cabeza de Rory se levantó de golpe, sus ojos muy abiertos por la sorpresa. «Sí», dijo rápidamente, con la voz apenas audible. «Lo siento, se me cayó el pañuelo». Walter asintió y volvió su atención a la carretera, pero algo no se sentía. «Bien», respiró hondo, pensativo. Ayer había intentado entablar una conversación con la chica, preguntándole sobre sus clases y cómo se estaba adaptando. Pero ella solo había ofrecido respuestas monosilábicas antes de volver a su silencio. Después de dejar a los estudiantes restantes, Walter finalmente se acercó a la parada de Rory, una modesta casa de 2 pisos con revestimiento azul descolorido, al final de Maple Drive. Mientras detenía el autobús, Walter tomó una decisión. No podía simplemente ignorar lo que veía día tras día. «Última parada», anunció, abriendo la puerta. Rory recogió su mochila rosa y se puso de pie, su movimiento lento. Al pasar junto a Walter, él notó sus ojos enrojecidos y las ojeras debajo de ellos. «Que tengas una buena tarde, Rory», dijo con una suave sonrisa. Ella asintió sin hacer contacto visual y bajó del autobús. Para su visible sorpresa, Walter la siguió, bajando a la acera. «¿Por qué me sigues?», preguntó ella, su voz teñida de alarma. Walter levantó las manos en un gesto tranquilizador. «No puedo evitar notar que has estado molesta en el autobús últimamente», dijo. «Ha sucedido varias veces. Solo quería asegurarme con tus padres de que todo está bien». El miedo brilló en el rostro de Rory, aunque rápidamente intentó ocultarlo. «No hay necesidad de eso», insistió, su voz subiendo ligeramente. «No es nada importante. La escuela ha sido difícil y extraño a mis amigos de mi escuela anterior». Walter la estudió, inseguro. Sus décadas de experiencia le decían que había más en la historia, pero no quería presionar demasiado y asustarla. «Entiendo», dijo, «pero a veces ayuda a...». La puerta principal de la casa se abrió de repente, interrumpiéndolo. Un hombre salió al porche con expresión impasible. «Rory», llamó bruscamente, «entra». Rory lanzó a Walter una mirada que parecía casi suplicante antes de correr hacia la casa, sus pasos apresurados por la pasarela de cemento. La atención del hombre se volvió hacia Walter. «¿Hay algún problema?», preguntó, su tono neutral, pero de alguna manera poco acogedor. Walter dudó un momento antes de decidir acercarse. Caminó por el sendero hacia el porche, deteniéndose a una distancia respetuosa.
No hay problema, señor, dijo Walter. Soy Walter Harmon, el conductor del autobús de Rory. Solo quería verificar porque he notado que parece molesta en el viaje a casa últimamente. La expresión del hombre no cambió. Soy Greg Whitmore, el padrastro de Rory, dijo. Su madre no está en casa ahora mismo, Walter asintió. Solo quería hacerle saber que Rory ha estado llorando en el autobús. Me preocupaba que algo la estuviera afligiendo. La cara de Greg se suavizó ligeramente, aunque no llegó a sus ojos. Su abuela falleció recientemente, explicó. Ha sido difícil para todos nosotros, pero especialmente para Rory. Eran muy unidas. Esperemos que lo supere. Lo siento mucho, dijo Walter, sintiendo una punzada de alivio de que hubiera una explicación. Por favor, acepte mis condolencias. No quise entrometerme. Gracias, dijo Greg, dándose la vuelta. Que tenga un buen día. Antes de que Walter pudiera terminar de desearles una buena tarde, la puerta se cerró con un clic decisivo. Caminando de regreso a su autobús, Walter no pudo quitarse una persistente sensación de inquietud. La explicación del padrastro tenía sentido, pero algo en su comportamiento se sentía extraño. No había rastro de dolor en su voz cuando mencionó la muerte de la abuela, y había parecido demasiado rápido en despedir a Walter. Quizás estoy pensando demasiado, murmuró Walter, para sí mismo mientras volvía a subir al asiento del conductor. El hombre podría estar ocupado o ser reservado. Aún así, al encender el motor y alejarse de la acera, la imagen de la mirada suplicante de Rory se quedó con él. Walter condujo el autobús de regreso a la estación, navegando por las calles, familiares en piloto automático, mientras su mente permanecía preocupada por Rory. El sol de la tarde comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el vecindario mientras entraba en el depósito de autobuses escolares. Después de estacionar en su lugar designado, Walter comenzó su rutina de fin de día. Caminó a lo largo del autobús, revisando cada asiento en busca de objetos olvidados y recogiendo la inevitable variedad de basura. Tareas arrugadas, bolsas de papas fritas vacías y botellas de agua a medio terminar. Colocó cada artículo en la bolsa de basura que siempre tenía a mano, moviéndose metódicamente desde la parte trasera del autobús hacia el frente. Cuando llegó a los asientos delanteros, Walter hizo una pausa. Aquí era donde Rory había estado sentada, justo encima de la rejilla de ventilación. Recordó el ruido metálico que había escuchado y su apresurada explicación sobre dejar caer un pañuelo. Mirando el asiento ahora, se dio cuenta de que no la había visto con pañuelos cuando se bajó del autobús. Quizás se lo había metido en el bolsillo, pero los instintos de Walter le decían que investigara más a fondo. Se agachó, sus rodillas protestando con un dolor sordo. El piso alrededor del asiento parecía limpio, sin pañuelos ni escombros obvios. La atención de Walter se centró en la rejilla de ventilación. Estaba bien sujeta al piso, pero al examinarla más de cerca, notó un pequeño espacio entre la rejilla y la base del asiento. «Veamos qué tenemos aquí», murmuró, metiendo los dedos en el estrecho espacio. Sus yemas de los dedos rozaron algo suave y desconocido. Con cierto esfuerzo, Walter logró extraer un pequeño paquete de plástico. Cuando lo sacó a la luz, le faltó el aliento. Era un paquete de blister de pastillas rosas, parcialmente usado. Walter lo volteó en su mano, estudiando la medicación desconocida. La marca estaba impresa en la parte posterior junto con la información de dosificación. ¿Qué demonios? Walter sacó su teléfono y rápidamente buscó el nombre del medicamento en línea. Sus ojos se abrieron al leer los resultados de la búsqueda. Eran pastillas anticonceptivas, píldoras para la prevención del embarazo. Walter se sentó pesadamente en el asiento del conductor, mirando el paquete en su mano. Una niña de 14 o 15 años estaba escondiendo pastillas anticonceptivas debajo de su asiento en el autobús escolar. Combinado con su llanto y comportamiento retraído, pintaba un panorama preocupante. Walter tomó varias fotos de las pastillas con su teléfono, documentando cuidadosamente lo que había encontrado y dónde. Luego guardó las pastillas en su riñonera, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Esto no era algo que pudiera ignorar. Con los dedos ligeramente temblorosos, Walter localizó la información de contacto del director en su teléfono y adjuntó las fotos a un mensaje. «Encontré esto escondido debajo de un asiento en mi autobús hoy. Pertenece a una estudiante. Por favor, aconseje sobre los próximos pasos». Después de enviar el mensaje, Walter esperó un momento.
pero no hubo respuesta inmediata. Cada vez más ansioso, decidió llamar directamente al director. Después de 3 timbres, una voz áspera respondió: «Soy el director Daniels». «Hola, señor. Soy Walter Harmon, conductor del autobús de la Ruta 14». El suspiro del director fue audible a través del teléfono. «Señor Harmon, estoy en una reunión con la junta escolar. ¿Es urgente?» «Creo que sí, señor. Acabo de enviarle algunas fotos». «No he tenido tiempo de revisar mis mensajes», interrumpió el director Daniels, con la voz tensa de impaciencia. «¿Qué tan importante puede ser que no pueda esperar hasta después de mi reunión?» Walter dudó, sin saber cuánto decir por teléfono. «Encontré algo preocupante en el autobús que pertenece a una de sus estudiantes. Creo que debería echar un vistazo lo antes posible». «Miraré lo que me envió después de mi reunión», respondió el director, su tono dejando claro que la conversación había terminado. «No me gusta que me molesten a menos que sea una emergencia genuina». La llamada terminó abruptamente, dejando a Walter mirando su teléfono con frustración. Había esperado más urgencia por parte del director, especialmente dada la naturaleza de su descubrimiento. «Supongo que tendré que encargarme de esto yo mismo por ahora», murmuró Walter, guardándose el teléfono y recogiendo sus pertenencias. Walter devolvió la llave del autobús en la oficina de la estación, fichó la salida y se dirigió al estacionamiento donde lo esperaba su viejo Buick. El coche había visto días mejores. La pintura azul se estaba desvaneciendo y había un persistente traqueteo en el motor, pero lo había tenido durante 15 años y aún funcionaba lo suficientemente bien. Al salir de la estación, la mente de Walter estaba llena de indecisión. Sabía que su ruta a casa lo llevaría justo por la casa de Rory. Una parte de él se sintió obligado a detenerse allí de nuevo para mostrarle al padrastro lo que había encontrado y asegurarse de que la niña estuviera a salvo. Pero el recuerdo de la actitud despectiva de Greg Whitmore lo hizo dudar. «Quizás él ni siquiera lo sabe», razonó Walter en voz alta mientras conducía. «Podría ser que la chica las esté tomando en secreto». Pasó el desvío a Maple Drive, donde estaba la casa de Rory. Luego redujo la velocidad de su coche, su conciencia lo molestaba. Después de un momento de vacilación, dio la vuelta en la siguiente intersección y regresó. Deteniéndose frente a la modesta casa azul, Walter respiró hondo para calmar sus nervios. No esperaba con ansias otra interacción con Greg Whitmore, pero su preocupación por Rory superaba su incomodidad. Se acercó a la puerta y golpeó firmemente. No hubo respuesta. Esperó un intervalo razonable antes de golpear de nuevo. Esta vez un poco más fuerte. Todavía nada. Walter se asomó por la ventana delantera. La casa estaba oscura por dentro. No había señales de movimiento o vida. Parecía que no había nadie en casa, a pesar de que había pasado menos de una hora desde que dejó a Rory. Regresando a su coche, Walter sacó la lista de contactos de emergencia que guardaba para todos los estudiantes en su ruta. Localizó la información de Rory y encontró el número de contacto listado bajo el nombre de Greg Whitmore. Marcó el número, pero después de varias llamadas se fue al buzón de voz. «Extraño», murmuró Walter, colgando sin dejar un mensaje. «¿A dónde habrán ido tan rápido?». Con un suspiro, encendió su coche de nuevo y continuó su viaje a casa. Había hecho lo que pudo por ahora. Quizás el director lo llamaría pronto, o podría intentar contactar a la familia de Rory más tarde. Walter había conducido solo unas pocas millas cuando vio una figura familiar saliendo de la farmacia en Cedar Street. Era Rory, caminando sola. Se veía miserable, con un brazo envuelto alrededor de su estómago como si le doliera. Sin pensarlo 2 veces, Walter se detuvo al borde de la acera y salió de su coche. «Rory», la llamó suavemente, sin querer asustarla. La chica levantó, la vista, la sorpresa y el cansancio cruzaron su rostro cuando lo reconoció. Dejó de caminar, pero mantuvo su distancia. «¿Estás bien?», preguntó Walter, notando su tez pálida. «Estoy bien», dijo ella secamente, aunque su postura sugería lo contrario. Walter miró a su alrededor. «¿Dónde está tu padrastro? Te dejó aquí». «Eso no es asunto suyo», respondió Rory, endureciendo su voz. «¿Qué quiere de mí?». Walter levantó las manos en un gesto no amenazante. «Solo me preocupo por ti. Eso es todo. He estado conduciendo autobuses escolares durante años y puedo decir cuando un estudiante lo está pasando mal». Rory se movió, incómodamente, apretándose el estómago con más fuerza. «Dije que estoy bien.
Por favor, déjeme en paz. Antes de que Walter pudiera responder, una pareja de mediana edad que pasaba cerca redujo su paso, mirando entre él y Rory con preocupación. ¿Todo bien aquí?, preguntó el hombre, dirigiendo la pregunta a Rory. La chica dudó, luego dijo en voz baja: «Él me asusta». La pareja inmediatamente se interpuso entre Walter y Rory, su postura protectora. «Señor, creo que debería irse», dijo la mujer con firmeza. Walter sintió su cara enrojecer de vergüenza y frustración. «Soy su conductor de autobús escolar. Solo estaba comprobando si necesitaba ayuda». «Ella claramente no quiere su ayuda», respondió el hombre. «Muévase antes de que llamemos a la policía». Sin ver forma de explicarse, sin empeorar la situación, Walter regresó a su coche de mala gana. Al alejarse de la acera, miró por el espejo retrovisor y vio que la pareja ya había seguido caminando, dejando a Rory sola de nuevo. Redujo la velocidad de su coche, observando cómo Rory de repente se inclinaba sobre un cubo de basura cercano y vomitaba violentamente. «Algo anda muy mal aquí», murmuró Walter, sintiéndose cada vez más preocupado. Su primer instinto fue llamar a la policía. ¿Pero qué les diría? ¿Que una chica dijo que le tenía miedo? ¿Que encontró pastillas anticonceptivas y ahora ella estaba vomitando? No tenía pruebas concretas de ningún peligro inmediato, e involucrar a las autoridades sin hablar primero con los padres podría crear problemas innecesarios. Walter decidió vigilar a Rory desde la distancia. Estacionó su coche al otro lado de la calle, sintiéndose incómodo por, esencialmente, acechar a una joven, pero convencido de que sus intenciones eran puras. Si veía algo realmente alarmante, intervendría. Desde su posición, Walter observó cómo Rory se recomponía y caminaba inestable hacia una pequeña licorería al final de la cuadra. Desapareció dentro y Walter esperó, revisando ocasionalmente su teléfono en busca de alguna respuesta del director. Después de unos 10 minutos, un movimiento en la tienda llamó la atención de Walter. Rory salió, pero no estaba sola. Greg Whitmore la siguió, girándose para cerrar la puerta detrás de él, y cambió el cartel de abierto a cerrado. Walter se dio cuenta de que Greg debía ser el dueño o trabajar en la licorería, lo que explicaba por qué no había estado en casa antes. Los dos caminaron hacia un sedán estacionado cerca. A través de la ventana de su coche, Walter observó a Greg darle algo de beber a Rory. Desde esa distancia, no podía decir si era alcohol o algo inocente como agua o refresco. La chica lo tomó sin entusiasmo, manteniendo la mirada baja. El dedo de Walter se detuvo sobre el botón de llamada de emergencia en su teléfono. ¿Debería llamar a la policía? ¿Qué pasaría si estaba reaccionando de forma exagerada y había una explicación perfectamente inocente para todo lo que había visto? ¿Pero qué pasaría si no lo era y Rory estaba en peligro real? Mientras debatía consigo mismo, el coche de Greg se alejó de la acera. Tomando una decisión en una fracción de segundo, Walter encendió su motor. Lo seguiría solo para asegurarse de que Rory estuviera a salvo y, mientras tanto, seguiría intentando comunicarse con alguna autoridad que pudiera ayudar. Mientras Walter seguía el sedán de Greg a una distancia discreta, se devanaba los sesos buscando otras formas de ayudar a Rory. El director no había respondido a su mensaje, pero quizás había alguien más en la escuela a quien pudiera contactar. Con un ojo en la carretera, Walter revisó sus contactos hasta que encontró el número de la profesora tutora de Rory, la señorita Margaret. La había conocido al principio del año escolar durante el día de orientación del personal y la recordaba como una educadora atenta y cariñosa. Puso el teléfono en altavoz y lo colocó en el portavasos mientras sonaba. «¡Hola!». Una voz femenina respondió después del tercer timbro. «Señorita Margaret, soy Walter Harmon, el conductor de la ruta de autobús 14. «Sí, señor Harmon. ¿Está todo bien?». Su voz denotaba sorpresa al recibir una llamada de un conductor de autobús. «Estoy llamando por una de sus estudiantes, Rory Carson», explicó Walter, manteniendo la voz baja, aunque no había forma de que Greg o Rory pudieran oírlo desde el otro coche. ¿Ha notado algo inusual en su comportamiento últimamente? Hubo una pausa antes de que la señorita Margaret respondiera, su tono más serio. «En realidad sí, es muy callada, nunca se acerca a otros estudiantes para entablar amistad y se ha excusado para ir al baño varias veces durante la clase». Walter asintió para sí mismo, otra pieza del rompecabezas encajando. «¿Algo más?». «Hoy parecía particularmente mal», continuó la señorita Margaret. «Le sugerí que fuera a la clínica.
pero aparentemente fue a la sala de teatro y se quedó dormida. Uno de los profesores de teatro la encontró allí más tarde. ¿Informó esto al director Daniels?, preguntó Walter, manteniendo cuidadosamente su distancia del coche de Greg mientras giraban hacia la autopista. Sí, pero él lo desestimó como una típica rebelión de estudiante nueva. Dijo que se encargaría de ella mañana después de su reunión con la junta escolar. La señorita Margaret hizo una pausa. ¿Por qué pregunta esto, señor Harmon? ¿Ha pasado algo en su autobús? Walter respiró hondo. Encontré algo debajo del asiento de Rory hoy. Rápidamente se detuvo para enviar a la señorita Margaret las mismas fotos que le había enviado al director. Le estoy enviando fotos ahora. Escuchó el suave sonido de un mensaje recibido. Luego silencio, mientras la señorita Margaret presumiblemente examinaba las imágenes. Estas son píldoras anticonceptivas, dijo finalmente, su voz en un susurro de preocupación. ¿Dónde exactamente las encontró? Escondidas debajo del asiento donde Rory siempre se sienta, confirmó Walter. Basado en lo que he observado. Y lo que usted me acaba de decir, estoy muy preocupado por ella. Esto es serio, asintió la señorita Margaret. Los padres necesitan saber esto de inmediato. He estado tratando de contactarlos, explicó Walter, describiendo su visita anterior a su casa y su situación actual siguiendo el coche de Greg. Estoy considerando llamar a la policía, pero no estoy seguro de si es el movimiento correcto todavía. Por favor, no llame a la policía todavía, instó la señorita Margaret. El director Daniels se pondría furioso si involucramos a la policía sin su aprobación. Deberíamos intentar manejar esto internamente primero. Veré si puedo encontrar la información de contacto de la madre en nuestro sistema. Walter notó que el coche de Greg ahora se dirigía hacia las afueras de la ciudad, lejos de las zonas residenciales. Se dirigen al borde de la ciudad ahora, informó. Voy a quedarme con ellos y asegurarme de que Rory esté a salvo. Tenga cuidado, Walter, advirtió la señorita Margaret. Manténgame informada y trataré de contactar a la madre. Después de terminar la llamada, Walter se centró en mantener una distancia de seguridad mientras el sedán de Greg continuaba por la autopista. Después de unos 45 minutos de viaje, giraron hacia un parque rural, una zona espaciosa con senderos para caminar, zonas de picnic y un pequeño lago. Se acercaba a las 4:30 p.m. y aunque el parque no estaba abarrotado, todavía había algunas familias disfrutando del sol de la tarde. Greg estacionó en el lote cerca de la entrada, y Walter encontró un lugar a varias filas de distancia donde podía observar sin ser obvio. Observó cómo Greg y Rory salían del coche y caminaban hacia el área de picnic. Greg llevaba una pequeña nevera portátil mientras Rory iba detrás de él. Su postura sugería renuencia. Walter esperó hasta que se instalaron antes de salir cautelosamente de su propio vehículo y seguir a pie, manteniendo la distancia pero sin perderlos de vista. Una sensación de pavor se apoderó del estómago de Walter, pero esperaba que fuera solo un picnic familiar normal. Pero, ¿por qué la chica se veía tan miserable si esto era solo una salida familiar inocente? Walter se abrió camino por el parque, manteniéndose en los senderos y tratando de parecer un visitante más, disfrutando del sol de la tarde. Mantuvo a Greg y Rory en su visión periférica, sin querer llamar la atención mirándolos directamente. El padrastro había extendido una manta de picnic en el césped, organizando los artículos de la nevera que había traído. Walter observó cómo Greg abría una botella de cerveza para él y le entregaba a Rory lo que parecía ser un refresco en lata. Un alivio inundó a Walter al ver la escena. Al menos Greg no le estaba dando alcohol a una menor como había temido antes. Desde su punto de vista en un banco cercano, Walter observó su interacción, lo que a los observadores casuales podría haber parecido un picnic familiar normal, le pareció a él claramente incómodo. Rory se sentaba rígidamente al borde de la manta, apenas tocando su bebida. Mantenía la mirada fija en el suelo, respondiendo a los comentarios ocasionales de Greg con un movimiento mínimo. En un momento, Greg se acercó y colocó sus manos sobre los hombros de Rory en lo que parecía ser un masaje en broma. La chica se tensó inmediatamente y apartó sus manos con una fuerza sorprendente. Greg se rió, pero Walter pudo ver el breve destello de ira en su expresión. Quizás estoy reaccionando de forma exagerada, murmuró Walter para sí mismo. La duda se arrastraba. Quizás Rory realmente estaba de luto por la muerte de su abuela, como había afirmado Greg.
Quizás las píldoras anticonceptivas estaban relacionadas con una relación con un chico de su edad, algo preocupante para alguien. Tan joven, pero no necesariamente siniestro. Walter estaba considerando irse y permitir que el director se encargara de la situación al día siguiente, cuando notó que 3 hombres se acercaban al lugar de picnic de Greg y Rory. Eran hombres de unos 30 o 40 años, vestidos de forma informal, pero con una intensidad en su manera que inmediatamente puso a Walter en alerta. Greg se levantó para saludarlos, dándole una palmada en la espalda a uno y riendo como si fueran viejos amigos. Después de una breve conversación que Walter no pudo escuchar desde su posición, Greg le hizo un gesto a Rory para que se levantara. Los 5, Greg, Rory y los 3 hombres, comenzaron a alejarse del área de picnic hacia un edificio blanco y sencillo que parecía ser un cobertizo de mantenimiento del parque. La inquietud de Walter regresó con creces mientras observaba a uno de los hombres sacar una llave y abrir la puerta. No había una razón legítima que Walter pudiera imaginar para que 4 hombres adultos llevaran a una adolescente a un cobertizo cerrado en una parte apartada del parque. Con las manos ligeramente temblorosas, Walter sacó su teléfono y marcó el 911. 911, ¿cuál es su emergencia?, respondió el operador de forma inmediata. Necesito informar una situación sospechosa que involucra a una menor, dijo Walter, manteniendo la voz baja mientras se acercaba al cobertizo. Estoy en Lakeside Park, cerca de los edificios de mantenimiento en el lado este. Una adolescente ha sido llevada a un cobertizo cerrado por 4 hombres adultos. Creo que podría estar en peligro. Señor, ¿estás seguro de que la chica está en peligro? ¿La conoce? Sí, soy su conductor de autobús escolar. He estado preocupado por su comportamiento y descubrí que ha estado escondiendo píldoras anticonceptivas en mi autobús. Ahora, su padrastro la ha traído a este lugar remoto para reunirse con estos hombres. La voz de Walter se volvió más urgente. Por favor, envíe a alguien rápidamente. Algo anda muy mal aquí. Estamos enviando oficiales a su ubicación ahora, le aseguró el operador. Deberían llegar en aproximadamente 10 minutos. ¿Puede permanecer en línea de forma segura y mantener el edificio a la vista sin acercarse? Sí, puedo hacer eso, confirmó Walter, encontrando una posición detrás de un grupo de árboles donde podía observar el cobertizo sin ser fácilmente visto. ¿Puede describir a los individuos involucrados?, preguntó el operador. Walter proporcionó descripciones de Greg, Rory y los 3 hombres lo mejor que pudo, incluyendo detalles sobre su ropa y los vehículos en el estacionamiento. Mientras Naumsas hablaba, se acercó sigilosamente al cobertizo, su preocupación por Rory anulando su precaución normal. El edificio tenía pequeñas ventanas polvorientas colocadas en lo alto de las paredes. Walter se acercó a una de ellas, limpiando la suciedad con la manga para mirar dentro. El interior estaba tenuemente iluminado, pero pudo distinguir las figuras de los 4 hombres reunidos alrededor de Rory. La chica estaba acorralada contra una pared, su rostro surcado de lágrimas. «Haz lo que te dicen, Rory», escuchó Walter decir a Greg, su voz amortiguada, pero audible a través de las delgadas paredes. «¿Sabes lo que pasa si no cooperas? Por favor, no me obligues», suplicó Rory, su voz quebrándose. «No puedo hacer esto. Tu madre te odiará por esto», silbó Greg, su voz bajando. «Cuando se entere de que estás embarazada, tendrá un nuevo bebé. Se olvidará de que existes». A Walter se le heló la sangre al escuchar esas palabras. Transmitió lo que estaba oyendo al operador del 911 con la voz tensa de ira. «La policía está a 3 minutos», le informó el operador. «Por favor, no intente intervenir usted mismo». Walter estaba a punto de responder cuando sintió una mano en su hombro. Se sobresaltó, casi dejando caer el teléfono al girarse y encontrar a 2 hombres vestidos con ropa de correr detrás de él. «¿Qué estás mirando ahí, hombre?», preguntó uno de ellos con expresión sospechosa. Walter les explicó apresuradamente la situación, manteniendo la voz baja. «Hay una chica ahí dentro que necesita ayuda. He llamado a la policía. Vienen en camino». Los 2 corredores intercambiaron miradas. Luego se asomaron por la ventana. Sus expresiones se endurecieron al observar la escena dentro. «No podemos quedarnos aquí esperando», dijo el más alto de los 2, con la mandíbula apretada por la determinación. «Podrían estar haciéndole daño ahora mismo». «La policía dijo que esperara», comenzó Walter, pero fue interrumpido por un repentino silencio desde el interior del cobertizo.
Aparentemente los hombres habían escuchado algo y se habían callado. Tomando una decisión en una fracción de segundo, los corredores se acercaron a la puerta y golpearon con fuerza. ¡Abran ahí!, gritó uno de ellos. Un silencio completo se apoderó del lugar, extendiéndose por varios segundos. Luego, débilmente, escucharon la voz de Rory gritar: ¡Ayuda! ¡Por favor, ayúdenme! Como si fuera una señal, las sirenas de la policía sonaron en la distancia, haciéndose rápidamente más fuertes. 2 coches patrulla entraron en el parque con las luces parpadeando y 4 oficiales se acercaron rápidamente a la escena, desenfundando sus armas. ¡Policía! ¡Todos dentro! ¡Salgan con las manos visibles!, ordenó un oficial a través de la puerta. Al no haber respuesta inmediata, los oficiales intercambiaron palabras rápidas antes de que uno regresara al coche patrulla y recuperara una herramienta pesada. Con una eficiencia practicada, forzaron la puerta, la madera astillándose alrededor de la cerradura. ¡Manos arriba! ¡De rodillas ahora!, gritaron los oficiales al entrar al cobertizo. 3 de los hombres obedecieron de inmediato, arrodillándose con las manos en alto. Pero Greg permaneció de pie cerca de Rory, quien estaba acurrucada en el suelo. ¡Aléjese de la chica!, ordenó un oficial, con su arma apuntando a Greg. El rostro de Greg se contorsionó con desafío. «Todo esto es un malentendido», insistió, sin moverse de su posición sobre Rory. «Última advertencia», dijo el oficial con firmeza. «Aléjese ahora o usaremos la fuerza». Con una lentitud deliberada, Greg alcanzó una botella de alcohol en un estante cercano. «No entienden», comenzó, su mano cerrándose alrededor del cuello de la botella. «¡Suéltela!», gritaron varios oficiales al unísono. «¡Suéltela ahora o dispararemos!». Por un momento tenso, pareció que Greg podría intentar algo desesperado. Luego, con una maldición, dejó caer la botella de nuevo en el estante y levantó las manos. «¡De rodillas!», ordenó el oficial de nuevo. Finalmente, Greg obedeció, hundiéndose de rodillas. Los oficiales se movieron rápidamente para asegurarlo con esposas. Mientras los sacaban uno por uno, la mirada de Greg se fijó en Walter, que estaba afuera. Su rostro se torció de rabia y con un estallido repentino de fuerza, se abalanzó sobre Walter, casi liberándose del agarre del oficial. «¡Tú! ¡Esto es tu culpa!», gritó, intentando golpear a Walter con la cabeza antes de que los oficiales lo sujetaran por completo. Walter retrocedió, el shock recorriéndolo por la violencia del hombre. Observó cómo los oficiales aseguraban a Greg en uno de los coches patrulla. El hombre seguía lanzando obscenidades por la ventana. Dentro del cobertizo, Rory permanecía acurrucada en el suelo, con los brazos envueltos protectivamente alrededor de sí misma, mientras un oficial se acercaba suavemente a ella. En 20 minutos de los arrestos, el tranquilo parque se había transformado en un frenesí de actividad oficial. Habían llegado 2 coches de policía adicionales, junto con una ambulancia y un vehículo que transportaba a una trabajadora social. Cintas amarillas de la escena del crimen acordonaban el área alrededor del cobertizo y los oficiales estaban tomando declaraciones a Walter y a los 2 corredores que habían ayudado a intervenir. Los paramédicos habían guiado a Rory a sentarse en la parte trasera de la ambulancia, donde le estaban revisando sus signos vitales y ofreciéndole una manta a pesar de la suave temperatura de la tarde. Una trabajadora social sentada a su lado, hablando en tonos suaves que Walter no podía escuchar desde donde estaba. Walter observó cómo los 2 corredores terminaban de dar sus declaraciones. Le asintieron mientras se marchaban, uno de ellos dándole un pulgar hacia arriba en señal de respeto. Walter sintió una profunda gratitud por su intervención. Extraños que habían elegido involucrarse cuando simplemente podrían haberse alejado. Mientras la policía terminaba de registrar su propia declaración, Walter vio a Rory mirar en su dirección. Sus ojos, aún rojos por el llanto, tenían una nueva expresión, una gratitud tentativa. Le dijo algo a la trabajadora social, quien asintió e hizo una señal a Walter para que se acercara. Walter se acercó lentamente, no queriendo abrumar a la chica después de todo lo que había pasado. «Gracias», dijo Rory en voz baja mientras él llegaba a la ambulancia, su voz ronca por el llanto. Walter asintió, con la garganta apretada por la emoción. «Me alegro de que estés a salvo ahora». Se agachó para estar a su altura. Luego metió la mano en su riñonera y sacó cuidadosamente las pastillas que había encontrado antes.
Se las mostró a Rory y a los funcionarios presentes. Rory, dijo suavemente, encontré estas debajo de tu asiento en el autobús. Creo que necesitas explicarle a estas personas sobre estas pastillas si las estabas tomando por lo que tu padrastro te estaba haciendo. El rostro de Rory se desmoronó al ver las pastillas. Nuevas lágrimas brotaron de sus mejillas. Miró entre Walter, la trabajadora social y la oficial de policía que se había unido a ellos. Está bien, Rory, le aseguró la trabajadora social. No estás en problemas, solo necesitamos entender qué ha estado pasando para poder ayudarte. Rory respiró temblorosamente y comenzó a hablar. Su voz apenas un susurro. Mi mamá se divorció de mi verdadero padre el año pasado, comenzó. Él se metió en problemas con la policía por fraude o algo así. Luego mi mamá conoció a Greg y quedó embarazada bastante rápido. Rory hizo una pausa, frotándose los brazos como si tuviera frío a pesar de la manta. Mi mamá se fue hace 2 semanas. Está en casa de mi abuela porque es una tradición familiar. Quería dar a luz allí y quedarse 1 mes para cuidar al bebé. La trabajadora social tomó notas mientras Rory hablaba, asintiendo ocasionalmente para animarla. ¿Cuándo comenzó Greg a hacerte daño?, preguntó la oficial de policía suavemente. La mirada de Rory cayó a sus manos. Hace 1 mes, susurró. Empezó a entrar en mi habitación por la noche cuando estaba durmiendo. Estaba tan asustada, pero me dijo que si le decía a alguien, especialmente a mi mamá, nos mataría a nosotros y al bebé también. Su voz se quebró, así que me quedé callada todo el tiempo. ¿Y las pastillas?, Walter preguntó suavemente, señalando el paquete de anticonceptivos. Empecé a sentirme mal por las mañanas, continuó Rory. Una de las chicas de la escuela se dio cuenta y me dijo que debería tomar pastillas para prevenir el embarazo. No entendí bien, pero dijo que me ayudarían a no quedar embarazada, así que las compré con el dinero que había ahorrado. Los paramédicos intercambiaron miradas con la trabajadora social, ambos con expresión de preocupación. Rory, dijo la paramédica con cuidado, si ya te sentías mal, como náuseas matutinas, entonces las pastillas preventivas no ayudarían. Están destinadas a prevenir el embarazo antes de que ocurra, no a terminar uno que ya ha comenzado. Rory levantó la vista, con confusión y miedo en sus ojos. No lo sabía. Pensé que detendrían la enfermedad. Alguien las encontró en mi mochila en la escuela, continuó. Así que empecé a esconderlas debajo del asiento del autobús donde siempre me siento. La oficial de policía le puso una mano suave en el hombro a Rory. Rory, vamos a necesitar contactar a tu madre y a tu escuela y tendremos que hacer que un médico te examine para determinar si estás embarazada. No, por favor, suplicó Rory, con pánico fresco en su voz. No quiero esto, no puedo estar embarazada. Mi mamá me odiará. Tu madre no te odiará, le aseguró la trabajadora social. Nada de esto es tu culpa, Rory. Tu padrastro es quien hizo algo terrible, no tú. Necesitamos hablar con tu madre, dijo la oficial con firmeza pero amabilidad. Esto no es algo que podamos ocultarle. Los hombros de Rory se hundieron en la derrota mientras asentía. Las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. Walter observó la interacción con el corazón apesadumbrado. Había visto niños con problemas antes en sus años como conductor de autobús, pero nada como esto. Se aclaró la garganta, atrayendo la atención de los funcionarios. «Sí, está bien», dijo, «me gustaría acompañar a Rory al hospital. Quiero asegurarme de que no esté sola mientras espera a su madre». La trabajadora social lo consideró por un momento, luego asintió. «Eso estaría bien, señor Harmon. Necesitaremos tomar su declaración en el hospital también». Uno de los oficiales de policía se acercó a su grupo. «Se ha contactado al director», les informó. «Dice que nos encontrará en el hospital». Walter asintió, recordando el mensaje que había enviado antes y que no había sido respondido. Su profesora tutora, la señorita Margaret, también sabe de la situación. La llamé antes cuando me preocupé. «También la contactaremos a ella», confirmó el oficial. «Ahora llevemos a Rory al hospital para que reciba la atención adecuada». La sala de emergencias del Hospital Memorial de Willow Glen bullía con su habitual caos controlado mientras Walter se sentaba en una incómoda silla de plástico esperando noticias. Después de su llegada, Rory había sido llevada rápidamente para un examen, dejando a Walter para que diera su declaración a la policía en una pequeña sala de conferencias al final del pasillo. Miró su reloj. Habían pasado casi 2 horas, desde que llegaron al hospital.
La trabajadora social, una mujer compasiva llamada señorita Rivera, lo actualizaba ocasionalmente sobre lo que estaba sucediendo, pero los detalles estaban necesariamente limitados debido a preocupaciones de privacidad. Mientras Walter sorbía una taza de café mediocre de la máquina expendedora, la señorita Rivera se acercó a él de nuevo. «Señor Harmon», dijo, sentándose a su lado. «Rory pregunta por usted. Terminaron el examen inicial y la trasladaron a una habitación privada. Si desea verla, ¿puedo llevarlo allí ahora?» Walter se puso de pie de inmediato. «Sí, por favor». La señorita Rivera lo guió a través de un laberinto de pasillos hasta una pequeña habitación donde Rory estaba sentada, al borde de una cama de hospital. Se veía increíblemente pequeña con la bata de hospital de gran tamaño, sus ojos enrojecidos pero secos por el momento. Una doctora estaba tomando notas en una tableta cerca de la ventana. «Walter», dijo Rory, con un toque de alivio en su voz. «¿Cómo estás, pequeña?», preguntó él suavemente, sentándose en la silla junto a su cama. Antes de que ella pudiera responder, la doctora habló. «Señor Harmon, soy la doctora Chen. Entiendo que usted fue quien inicialmente notó que algo andaba mal». Walter asintió. «Soy el conductor del autobús de Rory. La noté llorando en el autobús todos los días y luego encontré esas pastillas». La expresión de la doctora Chen era grave. «He completado mi examen de Rory y he confirmado que, de hecho, está embarazada. Actualmente en la primera semana de gestación». Walter cerró los ojos brevemente, la confirmación de sus peores temores golpeándolo como un golpe físico. Cuando los abrió de nuevo, vio lágrimas corriendo silenciosamente por el rostro de Rory. Una conmoción en el pasillo interrumpió el momento. Se oyó la voz de una mujer, alta de pánico, exigiendo información al personal del hospital. Segundos. Después, la puerta se abrió de golpe y dos mujeres entraron corriendo, una de unos 30 y tantos años y otra quizás 20 años mayor. «¡Rory!», gritó la mujer más joven, corriendo hacia la cama y abrazando a la chica. «¡Oh, Dios! Mío, bebé, ¿qué pasó?». La policía llamó y dijo... Se interrumpió, incapaz de terminar la frase mientras abrazaba a su hija con fuerza. «¡Mamá!», sollozó Rory, aferrándose a su madre. La mujer mayor, presumiblemente la abuela de Rory, estaba al pie de la cama, con el rostro cubierto de asombro y furia. «¿Dónde está?», exigió a nadie en particular. «¿Dónde está ese monstruo? Yo misma lo mataré». La doctora Chen se adelantó. «Señora Carson, madre de la señora Carson, soy la doctora Chen. He estado cuidando a Rory desde que llegó. Quizás podríamos hablar en privado sobre su condición». La madre de Rory se echó hacia atrás ligeramente, su rostro pálido. «¿Condición? ¿Qué le pasa a mi hija?». La doctora Chen miró a Rory, luego de nuevo a su madre. «Señora Carson, me temo que Rory está embarazada». Las palabras cayeron como una bomba en la pequeña habitación. La madre de Rory se tambaleó, su rostro perdiendo el poco color que le quedaba. La abuela se apresuró a apoyarla, ayudándola. A sentarse en una silla donde se sentó pesadamente, sus manos temblaban mientras se cubría la boca. «No», susurró. «No, eso no puede ser. Es solo una niña». «Lo siento mucho, mamá», dijo Rory, su voz quebrándose. «Intenté detenerlo, pero...». «Esto no es tu culpa», la interrumpió su madre con ferocidad, extendiendo la mano para tomar la suya. «Nada de esto es tu culpa, ¿me entiendes? Es Greg, ese...». Las palabras la abandonaron mientras se disolvía en lágrimas. Su cuerpo temblaba de sollozos. La abuela se volvió hacia la doctora Chen, con expresión dura. «¿Cuáles son las opciones aquí? Tiene 14 años. No puede tener un bebé». La doctora Chen asintió solemnemente. «Estaba a punto de hablar de esto con ustedes. Hay riesgos para la salud asociados con el embarazo a la edad de Rory. Además, dadas las circunstancias, hay opciones disponibles para la interrupción si eso es lo que Rory y usted deciden que es lo mejor. Illinois tiene algunas de las leyes de aborto más progresistas del país», añadió la señorita Rivera suavemente. «Si ese es el camino que eligen, no habría barreras legales». Walter, sintiéndose como un intruso en este momento familiar tan personal, se quedó en silencio. «Debería darles algo de privacidad», dijo, moviéndose hacia la puerta. «Espere», gritó Rory. «Por favor, no se vaya todavía». Su madre se giró, pareciendo darse cuenta de Walter por primera vez. «¿Quién es usted?»,
Este es Walter Harmon, señora Carson, explicó la señorita Rivera. Es el conductor del autobús escolar de Rory. Él fue quien notó que algo andaba mal y, en última instancia, alertó a las autoridades. La abuela se acercó a Walter con lágrimas en los ojos. «Usted salvó a nuestra niña», dijo, tomándole la mano con fuerza. «Gracias, gracias». Walter asintió, incómodo con los elogios. «Solo hice lo que cualquiera debería hacer». La madre de Rory se puso de pie con dificultad y abrazó a Walter inesperadamente. «Gracias», susurró antes de soltarse, secándose las lágrimas. Un golpe en la puerta precedió la entrada de un oficial de policía. «Señor Harmon, ¿podría hablar con usted un momento?». Walter asintió y siguió al oficial al pasillo, dejando a la familia en su discusión privada con la doctora y la trabajadora social. «Quería ponerlo al día sobre la situación», dijo el oficial una vez que estuvieron solos en un rincón tranquilo. Greg Whitmore está bajo custodia y ha sido acusado de múltiples delitos graves. No habla, pero los 3 hombres que arrestamos con él están cooperando a cambio de cargos reducidos. «¿Qué le han dicho?», preguntó Walter. Según sus declaraciones, Whitmore tiene un historial de comportamiento depredador. Apuntaba específicamente a madres solteras con hijas. La expresión del oficial se endureció. Estaba celoso de Rory porque ella era de su primer matrimonio. Se aprovechó de ella y quería romperle el espíritu para que su madre la rechazara y se enfocara únicamente en él y en su futuro hijo. Walter se sintió enfermo por la crueldad calculada. ¿Podrá salir bajo fianza?, el oficial negó con la cabeza. «Poco probable. Con las pruebas que tenemos y el testimonio de los otros hombres, se enfrenta a una seria pena de prisión, y estamos investigando si tiene un patrón de este comportamiento con otras víctimas». Walter asintió, aliviado de que el hombre se enfrentaría a la justicia. «¿Y el director y la señorita Margaret?». «Los contacté a ambos hoy temprano. Ambos están en la estación de policía dando declaraciones», confirmó el oficial. «Estamos tratando de determinar si hubo alguna negligencia por parte de la escuela al no notar o abordar las señales de abuso». Walter soltó un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. «Bien, eso es bueno. Necesitaremos que testifique si esto llega a juicio», añadió el oficial. «Pero eso será más adelante. Por ahora, debería irse a casa y descansar. Ha hecho más que suficiente hoy». Walter asintió, de repente consciente del agotamiento profundo que se había apoderado de él. «Lo haré», prometió. Walter salió de la habitación donde había dado su declaración a la policía, el cansancio del día finalmente apoderándose de sus huesos. Mientras caminaba por el pasillo, notó a una mujer sentada sola en la sala de espera, con los ojos rojos de llorar, una mano apoyada protectoramente en su vientre, muy embarazada. Levantó la vista cuando Walter se acercó y el reconocimiento brilló en su rostro. Se puso de pie con algo de esfuerzo, extendiendo la mano. «Señor Harmon, soy Laura Carson, la madre de Rory». Su voz era suave pero firme. «No pude agradecerle adecuadamente antes por lo que hizo por mi hija». Walter Lepschensautz estrechó la mano suavemente. «Por favor, llámeme Walter, y no hay necesidad de agradecerme». «¿Cómo está Rory?». Laura señaló el asiento vacío a su lado y Walter se sentó. Ella se hundió en su silla con un suspiro cansado. La doctora confirmó que, de hecho, está embarazada, ahora en la primera semana. La voz de Laura se quebró ligeramente. «Nos han explicado las opciones». Se retorció las manos en el regazo. «Es una situación imposible. Mi hija llevando al hijo de mi esposo mientras yo estoy de 8 meses embarazada del hijo de él también». Walter permaneció en silencio, comprendiendo que no había nada que pudiera decir para aliviar una carga tan inimaginable. «Nunca sospeché», continuó Laura, su voz apenas un susurro. «Pensé que dejarla con Greg mientras yo me quedaba en casa de mi madre para prepararme para el bebé era lo correcto. Nuestra familia tiene esta tradición». Se interrumpió, sacudiendo la cabeza. «¿Cómo pude haber estado tan ciega?» «No podías haberlo sabido», dijo Walter suavemente. «Hombres como Greg son manipuladores expertos. Esconden su verdadera naturaleza». Laura asintió, aunque no parecía convencida. Comenzó a ponerse de pie, una mano apoyada en el brazo de la silla. «Debería volver con Rory. Todavía tenemos mucho que discutir sobre lo que sucederá después». Mientras se ponía de pie, Eleanor, la abuela de Rory, se acercó desde el pasillo.
Su rostro estaba demacrado, sus ojos rojos por el llanto, pero se erguía con rígida dignidad. «Laura, Rory te está pidiendo», dijo. Luego se volvió hacia Walter. «Señor Harmon, no creo que nos hayamos presentado correctamente. Soy Eleanor Parker, la abuela de Rory». Walter se puso de pie y le estrechó la mano. «Es un placer conocerla, señora Parker, aunque desearía que fuera en mejores circunstancias». De repente, Laura jadeó bruscamente, doblándose, su rostro contorsionado por el dolor mientras se agarraba el abdomen. «¿Laura?» Eleanor corrió al lado de su hija. «¿Qué pasa?» «Creo…» Laura logró entre dientes. «El bebé viene». Walter inmediatamente pidió ayuda y en cuestión de momentos, el personal médico se acercó a ellos. La bolsa de Laura se había roto y las contracciones venían rápidamente. «Solo tiene 38 semanas», le dijo Eleanor al médico. Su voz temblaba. «El bebé no debía nacer hasta dentro de 2 semanas. El estrés probablemente desencadenó el parto prematuro», explicó el médico mientras ayudaban a Laura a subir a una silla de ruedas. «Necesitamos llevarla a la sala de maternidad de inmediato». Mientras comenzaban a llevarla, Laura extendió la mano y agarró la muñeca de Walter. «Por favor», jadeó entre otra contracción. «Quédate con Rory, no la dejes sola». Walter asintió. «Lo prometo». Eleanor parecía dividida, mirando entre su hija siendo llevada y la dirección de la habitación de Rory. «Rory no debería estar sola ahora mismo, pero Laura también me necesita». «Vaya con su hija», le aseguró Walter. «Me quedaré con Rory hasta que pueda regresar». Eleanor dudó solo brevemente antes de asentir. «Gracias, volveré tan pronto como pueda». Mientras Eleanor se apresuraba detrás del equipo médico que transportaba a su hija, Walter entró cautelosamente en la habitación de Rory. La chica estaba sentada en el borde de su cama, su rostro una máscara de miedo y confusión. «¿Mi mamá va a estar bien?», preguntó tan pronto como vio a Walter. «Tu mamá es fuerte», la tranquilizó Walter sentándose en la silla junto a su cama. «Los doctores la están cuidando bien». Rory asintió, aunque no parecía convencida. Se molestó mucho cuando hablábamos de qué hacer. Su mano fue inconscientemente a su estómago. La abuela decía que debería quedármelo, que podríamos decir que era de otra persona, un chico de la escuela o algo así. Walter mantuvo su expresión neutral, aunque interiormente le preocupaba la sugerencia. «¿Qué dijo tu mamá?» Se puso muy enojada. Dijo que no me dejaría sacrificar mi vida o llevar ese recordatorio para siempre. La voz de Rory bajó a un susurro. Permanecieron en silencio por un momento antes de que Rory volviera a hablar, su voz tan baja que Walter tuvo que inclinarse para oírla. «Escuché a mi abuela hablar con una enfermera. Dijo que el nuevo bebé llegaría pronto y que mi mamá no tendría más tiempo para ella y me querría menos, que la enfermera debería simplemente, ya sabes». Walter se volvió hacia Rory, eligiendo sus palabras con cuidado. «Rory, quiero decirte algo importante», dijo. «Tengo 5 hijos propios. Cada uno es diferente, cada uno es especial a su manera, y ni una sola vez, ni por un solo momento, amar. ¿A uno de ellos significó que tenía menos amor para los demás?». Rory lo miró con los ojos muy abiertos. «El amor no funciona así», continuó Walter. «No es como un pastel donde cada persona recibe una porción más pequeña cuando llega alguien nuevo. Es más como…» Buscó la metáfora correcta. «Como una vela encendiendo otra vela. La primera llama no se hace más pequeña, en cambio hay más luz». «¿De verdad crees eso?», preguntó Rory con voz pequeña. «Lo sé», afirmó Walter. «Tu madre te ama, Rory. Un nuevo bebé no cambiará eso. Y cualquier decisión que tomes sobre tu propia situación, eso tampoco cambiará su amor por ti». Rory permaneció en silencio durante mucho tiempo, considerando sus palabras. Finalmente, lo miró con un fantasma de sonrisa. «Gracias por encontrar esas pastillas, Walter, y por seguirnos hoy. Estaba tan asustada. No pude simplemente mirar hacia otro lado cuando sabía que algo andaba mal», dijo Walter simplemente. «Así no soy yo». Mientras se sentaban juntos esperando noticias de Laura y el bebé, Walter reflexionó sobre los acontecimientos que lo habían traído hasta aquí. Una simple observación, un momento de preocupación, una decisión de actuar, en lugar de ignorar. Pequeñas elecciones que habían cambiado el curso de la vida de una joven.
No sabía qué decisiones tomarían Rory y su familia en última instancia, o cómo se desarrollaría el proceso de curación en los días y semanas venideras. Pero sabía que al elegir prestar atención, al negarse a apartar la vista de un niño en apuros, había marcado la diferencia. Y al final, quizás eso era todo lo que cualquiera de nosotros podía esperar hacer: notar cuando alguien necesita ayuda y encontrar el coraje para actuar.